Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse o si quieren ver contenido más adelantado únanse a los miembros del canal en donde podrán ver por adelantado las novelas del canal. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 117. The Group Members Are All a Bunch of Demons and Monsters 6 Capítulo 115. Los miembros del grupo son todos un grupo de demonios y monstruos. ¿Sucede algo? El rey de la purga miró a Yuji Itadori y preguntó. Solo quiero charlar y dar un paseo. ¿Estás libre? Yuji Itadori habló en un tono tranquilo, como si no fuera más que una conversación ordinaria entre amigos. Claro. El rey de la purga no se negó. Beatrice, por favor, espérame un momento. Con una sonrisa en el rostro, Yuji Itadori extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de Beatrice. No hagas esperar mucho a Betty. Beatriz asintió enérgicamente. Por supuesto. Yuji Itadori asintió a Beatriz y luego apartó a Purge-kin a un lado. Como solo estamos nosotros dos aquí, te llamaré Subaru. No me importa, pero la verdad es que hace mucho tiempo que nadie me llama así. El rey de la purga alzó la cabeza y miró al cielo. Sin darse cuenta, el rey de la purga casi había olvidado su propio nombre. Cecilus y Alibel lo llamaban jefe, mientras que mucha más gente se dirigía a él con otro nombre. Rey de la purga. Subaru, he notado que todos en este palacio parecen tenerte miedo. ¿Hiciste algo? La mirada de Yuji Itadori se tornó seria al fijarse en el rostro del rey de la purga. Desde que entró en Pandemonium, Yuji Itadori había percibido una atmósfera extraña. Todos a su alrededor temían a Natsuki Subaru. No era solo Frederica. Los soldados y los sirvientes eran iguales. Aunque ninguno de ellos lo demostró abiertamente, Yuji Itadori podía percibirlo claramente. Las observaciones de Echidna también lo confirmaron. Y lo que es más importante, de principio a fin, no habían visto a la Emilia que pertenecía a este mundo. El rey de la purga no lo negó y simplemente asintió. Sentía cierta curiosidad por saber qué le haría Yuji Itadori. Yuji Itadori poseía un color que el rey de la purga nunca había visto antes, por lo que no tenía idea de qué tipo de acción tomaría Yuji Itadori. Ahora que lo pienso, Yuji Itadori poseía la capacidad de concederle la liberación. Yuji Itadori parecía capaz de despojar a otros de su autoridad. Aunque el rey purga desconocía el origen exacto de su regreso por muerte, este debería considerarse, al menos, un tipo de autoridad. En ese caso, Yuji Itadori debería poder permitirle experimentar la muerte verdadera. Pero el actual rey de la purga no quería morir. Porque ya había visto más seres con color, y porque quería proteger a aquellos que lo habían poseído desde el principio. Esa era la razón por la que el rey de la purga había llegado tan lejos. ¿Me estás preguntando qué he hecho? El rey de la purga había matado a innumerables personas, incluyendo a muchas que lo habían traicionado o perjudicado durante bucles anteriores de regreso por muerte. Pero aún más personas habían muerto indirectamente a manos de sus subordinados. Justo cuando Purge-kin se preguntaba qué pensaba hacer Yuji Itadori a continuación, este negó con la cabeza. No estoy capacitado para preguntarte sobre esas cosas, porque yo también cargo con mis propios pecados y mis manos están manchadas de sangre. Hay muchas cosas que quise hacer pero no pude. No he vivido lo que tú has vivido, así que no puedo empatizar contigo de verdad. Sería una gran falsedad de mi parte decir que entiendo cómo te sientes, pero Subaru, no importa lo que hayas hecho, siempre hay margen para cambiar las cosas. Aunque los pecados que hayas cometido no se puedan enmendar, intenta hacer todo lo posible por expiarlos. Al menos, puedes compensarlos poco a poco. Yuji Itadori se acercó a Purge-kin y sus miradas se cruzaron. Los ojos de un hombre estaban casi completamente desprovistos de emoción, reflejando únicamente agotamiento y entumecimiento. Los demás eran incomparablemente solemnes y serios, como si quisiera transmitir cierta emoción a la persona que tenía delante. Sé que unas pocas palabras no pueden cambiar nada. No soy muy lógico cuando hablo, y mis pensamientos pueden divagar un poco, pero hay algo que quiero decirte. Yuji Itadori colocó una mano sobre el hombro de Purge-kin y dio un paso al frente.
No importa cuándo sea, cuando necesites ayuda o alguien con quien hablar, ven a mí. Quizás no pueda darte consejos, pero puedo escucharte. Y si quieres ver películas o jugar, puedo acompañarte. Una sonrisa apareció en su rostro. Yo también me perdí una vez. Incluso pensé en acabar con todo y en morirme. Pero tuve a mi lado un grupo de compañeros que creyeron en mí y me apoyaron. Por eso pude llegar hasta donde estoy hoy, paso a paso. Como mínimo, piensen en nosotros como compañeros en los que pueden confiar, Subaru. El rey de la purga entrecerró ligeramente los ojos mientras observaba el rostro de Yuji Itadori. Su color seguía siendo igual de deslumbrante. A lo largo de esta vida de muerte y matanza, el rey de la purga había escuchado a innumerables personas decirle cosas similares. Por favor, créeme, no te preocupes y sin duda te ayudaré. Tales palabras habían salido de incontables bocas. Pero ninguna de esas personas tenía color. Ni una sola. El rey de la purga sabía que todo lo que decían no era más que una mentira, tal vez nacida del miedo que le tenían, o tal vez porque codiciaban su poder. Pero Yuji Itadori, que estaba frente a él, era completamente diferente. Sus palabras sonaban incomparablemente sinceras y, lo más importante, Yuji Itadori tenía color, un color que el rey de la purga nunca había visto antes. Tratar a los demás como si fueran sus propios compañeros. Un deseo tan extravagante no había surgido en el corazón del rey de la purga desde hacía mucho tiempo. Ni siquiera Libel, que le era completamente leal, había sido considerada jamás una compañera por el rey de la purga. No le des demasiadas vueltas. Es solo una charla informal entre amigos. Yuji Itadori sonrió y levantó la otra mano, apretándola en un puño y manteniéndola en el aire. Purge King se quedó paralizado por un instante, pero rápidamente comprendió lo que el otro hombre quería hacer. Él también levantó la mano y chocó los puños con Yuji Itadori. La próxima vez que tengas oportunidad, ven a visitar mi mundo. Juegas al pachinko, ¿verdad? No muy a menudo. Una vez que empieces a jugar al pachinko, te olvidarás de todo. Me voy ya. Llámame la próxima vez que estés libre. Yuji Itadori saludó con la mano al rey de la purga y luego abandonó este mundo junto con Beatrice. Al ver cómo Yuji Itadori se alejaba, el rey de la purga bajó la cabeza y miró pensativo la mano con la que acababa de chocar los puños con él. Tal como había dicho Yuji Itadori, su intercambio se sintió como la más ordinaria de las conversaciones informales. La mente de Purge Kim estaba repleta de los colores de los miembros del grupo. Intentó desesperadamente aferrarse a esos colores, como un náufrago que busca su último respiro. ¿Necesito cambiar? Por primera vez, semejante pensamiento apareció en su mente. El rey de la purga negó con la cabeza y volvió a la realidad. Metió una mano en el bolsillo y tocó la moneda que había decidido la vida y la muerte de incontables personas, pero enseguida la soltó. Mientras tanto, en otro mundo. Renner regresó a su habitación y se sentó en la exquisita silla. Antes de regresar, incluso había modificado deliberadamente su expresión para que fuera exactamente la misma que cuando se marchó. A su alrededor, las doncellas del palacio fingían estar ocupadas mientras charlaban ociosamente, sin prestarle prácticamente ninguna atención a la princesa Renner. Parece ser exactamente como decía el comunicado del grupo. Al viajar a otro mundo, el tiempo en el mundo original deja de transcurrir. Es totalmente cierto. Renner miró el reloj de pared y pensó para sí misma. Nadie a su alrededor se había percatado de nada de lo que le acababa de suceder a Renner. Renner levantó la cabeza y miró por la ventana, pero sus pensamientos seguían centrados en la reunión. Los miembros de ese grupo eran muy interesantes. La sensación de pasar tiempo con ellos era completamente diferente a la de tratar con la gente de su propio entorno. No la habían mirado con extrañeza por sus ideas poco convencionales. Al contrario, la forma en que interactuaban con ella era algo que Renner jamás había experimentado. La trataban como a una igual, y poseían pensamientos e ideologías muy superiores a las de cualquier otra persona en su mundo. Este era el tipo de relación que Renner anhelaba. Y. Una sonrisa apareció en el rostro de Renner, como si estuviera saboreando algo. Sus sonrisas eran incluso más puras que la de Klim. Esa sensación fue maravillosa. Quiero volver a verlos, especialmente a Yuji Itadori. Las comisuras de los labios de Renner se curvaron aún más hacia arriba. Su excitación le dificultaba un poco controlar su expresión. Podía percibir la pureza en la mirada de Yuji Itadori. Era algo incomparable a cualquier otra mirada en su mundo. Mientras pensaba en esto, las piernas de Renner comenzaron a temblar ligeramente. Quiero volver a verlo.
Quiero aprender aún más sobre Yuji Itadori. Mientras Renner susurraba para sí misma, inmediatamente reajustó su expresión y sus emociones. Pero no puedo ser demasiado impaciente. Si me apresuro, descubriré un fallo. Hay tiempo de sobra, de todas llenas. Todavía necesito un contra. Renner entrecerró ligeramente los ojos y escuchó atentamente a las doncellas del palacio que charlaban cerca. Aunque era princesa, Renner no tenía mucha autoridad. Debido a las reformas que había intentado implementar, era vista como una excéntrica e incluso algunos nobles la acosaban. Las doncellas del palacio tampoco la respetaban mucho, así que no se abstenían de charlar delante de ella. Sin siquiera salir de su habitación, Renner podía enterarse de lo que sucedía en el reino a través de las conversaciones ociosas de las doncellas del palacio. He oído que varios lores han estado muy descontentos con el capitán guerrero últimamente. No se puede evitar. Ese capitán guerrero nació plebeyo. Exacto. No es más que un humilde campesino. Por muy capaz que sea, no debería estar en ese puesto. Al escuchar las quejas de las criadas del palacio, una idea surgió involuntariamente en la mente de Renner. La oportunidad de que nos volvamos a encontrar llegará muy pronto. Uno sin que nadie se diera cuenta, habían pasado varios días. Durante este tiempo, Yuji Itadori siguió llevando a Beatrice y a Echidna de paseo todos los días, lo que permitió a Echidna comprender mejor este mundo. No solo eso, sino que también le mostró a Echidna información sobre la transferencia de almas y la creación de cadáveres malditos, con la intención de que ella reprodujera el proceso. En su mundo mental, Echidna anotó los métodos para producir el equipo necesario. Yuji Itadori los copió en el mundo real y luego contactó a Miyaguni Chiharu y a los demás para que lo ayudaran a fabricarlo. Aunque Miyaguni Chiharu y los demás no tenían ni idea de lo que Yuji Itadori les pedía que hicieran, aceptaron sin dudarlo una vez que supieron que era su petición. En ese momento, Yuji Itadori sostenía la mano de Beatrice mientras salían del cine. Yuji. Veamos algunas películas más. La voz suplicante de Echidna resonó en la mente de Yuji Itadori. No. Ya hemos visto suficiente por hoy. Yuji Itadori respondió en su espacio mental. Todavía quiero ver algunos más. Por favor, Yuji. En ese momento, los pensamientos de Echidna estaban completamente absortos en las novedades del Isekai. Tecnología, cultura, entretenimiento. Quería entenderlo absolutamente todo. Uno la hacía parecer una niña inmadura, incluso más infantil que Beatrice. Al oír los lamentos de Echidna en su mente, Yuji Itadori, de alguna manera, se encontró pensando en el rostro de Aqua. En cierto sentido, ambos tenían muchas cosas en común. Podrás ver más en la televisión cuando lleguemos a casa. ¡Hurra! Echidna gritó alegremente. Justo en ese momento, Yuji Itadori recibió una notificación del chat grupal. Una moneda decide tu vida o tu muerte. El que no está rodeado, señor Itadori, ¿está usted libre ahora mismo? El que no está rodeado. ¿Sucede algo? La moneda decide tu vida o tu muerte. Hay algo en lo que me gustaría que me ayudaras. Quiero saber si tienes alguna forma de reponer el maná. Esta era la primera vez que el rey de la purga tomaba la iniciativa de pedir ayuda a los demás. El desencadenado. ¿Reponer energía mágica? Debería haber una manera. Anteriormente ayudé a Puck a reponer su energía mágica, lo que le permitió moverse libremente durante un tiempo incluso después de separarse de su contrato. En aquel momento, Yuji Itadori había utilizado los dedos de Sukuna como baterías portátiles para Puck. Aunque el alma de Sukuna había sido purificada, sus aterradoras reservas de energía maldita aún podían servir como recipientes para el maná. El que no está rodeado. Usé los dedos de Sukuna, pero ahora no tengo ninguno conmigo. Antes solo conservaba uno, y lo usé para Puck y Emilia. El que no está rodeado. Pequeño tigre, el mejor estudiante de educación física de Jujutsu, ¿todavía te quedan dedos libres por ahí? Mejor estudiante de educación física de Jujutsu. Sí, senpai. Después de que el grupo de espíritus malditos fuera aniquilado, encontramos a esas organizaciones de usuarios de maldiciones y recuperamos muchos más dedos. Gojo Sensei los ha estado guardando a salvo. Dijo que esperaría a que vinieras a llevártelos para purificarlos, senpai. El que no está rodeado. Encontraré tiempo para venir a buscarlos más tarde, y luego molestaré a Aqua para que me ayude a purificarlos. Una vez purificados, se los daré al rey purga para que los use. Diosa inútil, realmente mereces morir.
La diosa inútil, la Loli Chunibyo y ese caballero masoquista han estado esperando ansiosamente cada día a que vengas, poderoso líder de grupo. Fugitivo de la bruja de la envidia. Ahora que lo pienso, rey de la purga, ¿por qué preguntaste esto de repente? ¿Qué piensas hacer? Ya está aquí el capítulo extra. Nota del traductor. Si detecta algún error de traducción, por favor, avíseme. Hora de chelines. Los miembros de mi página p@treon.com/kikinkicode pueden leer capítulos avanzados en kittl.com, e incluso personalizar los términos traducidos para que coincidan con sus nombres y terminología preferidos. Comentario 2 comentarios. Votar queda 1 Chapter 118. New Member Joins, Muzan Don't Move Take My Negle. Capítulo 116. Un nuevo miembro se une, Muzan, no te muevas, toma mi aguja. La moneda decide tu vida o tu muerte. Hay alguien importante a mi lado que necesita que se le reponga su maná. Purge-King cerró la interfaz de chat. El sonido de cadenas raspando contra el suelo resonó en el estrecho espacio. Alzó la mirada hacia adelante. Su larga cabellera roja casi le llegaba al suelo, y sus ojos carmesí lo miraban fijamente. Ram. Ella fue el primer color que el rey de la purga pudo ver con claridad después de perder todo el color. Era el rojo de alguien que ansiaba matarlo. Por supuesto, Ram también fue la razón por la que su propio color se había ido desvaneciendo gradualmente. Sin importar las circunstancias, el rey purga no quería que ese rojo desapareciera. Por lo tanto, obtendría cristales mágicos a cualquier precio para reponer el maná de Ram. Ram había perdido su cuerno, el órgano que producía maná para la raza Oni, por lo que no podía producir maná por sí misma y necesitaba medios externos para reponerlo. En este mundo, una vez que el maná se agotaba por completo, el Ot comenzaba a consumirse. Era algo estrechamente ligado a la vida y al alma, y una vez que se agotaba del todo, la persona moría. El rey de la purga no permitiría que eso sucediera. Poco después, el grupo volvió a charlar intermitentemente. La hora de registro se actualizó y varias personas pulsaron sucesivamente el botón de registro. El botón para invitar a un nuevo miembro al grupo también se iluminó una vez más. El que no está rodeado. Parece que podemos reclutar a otro nuevo miembro para el grupo. ¿Qué opináis? Diosa inútil, realmente mereces morir. No hay necesidad de discutirlo. Simplemente envía la invitación. El mejor alumno de educación física de Jujutsu. Yo tampoco creo que haya ningún problema. Bruja que destruyó un país. ¿Eh? ¿Invitando a un nuevo miembro al grupo? Tengo curiosidad por saber qué tipo de persona será. Renner sentía muchísima curiosidad por la nueva integrante del grupo, ya que era la última persona en unirse al grupo de chat. Además, la llegada de un nuevo miembro al grupo significó que Renner pudo adquirir aún más conocimientos. Conocimientos de otro mundo. La fugitiva de la bruja de la envidia. Envía la invitación. Natsuki Subaru también esperaba con impaciencia a que se unieran más miembros. Cuantos más miembros hubiera, más puntos obtendrían, lo que significaba que podría aumentar aún más su fuerza. Natsuki Subaru había presenciado personalmente el aterrador poder de combate de Yuji Itadori, y no hacía mucho, también había visto la increíble destreza con la espada de Himmel. Su deseo de volverse más fuerte se había intensificado aún más. Sencillamente, había muy pocas cosas que pudiera lograr. No podía depender eternamente de la ayuda de los demás miembros del grupo. Por lo tanto, Natsuki Subaru se había esforzado al máximo para superarse durante este periodo. Mientras continuaba estudiando magia y Ginkonpuk, también practicaba el control de la energía maldita. Anteriormente, había adquirido el curso de control de energía maldita para principiantes en el centro comercial del grupo. Yuji Itadori también respondía con frecuencia a preguntas relacionadas en el grupo. Esto no solo ayudó a Natsuki Subaru, sino que también permitió al joven Itadori aprender bastantes cosas. El que no está rodeado. Muy bien. Buscando un objetivo adecuado. Búsqueda completada. Esperando a que la otra parte acepte la invitación. La otra parte ha aceptado. Incorporación en curso. El miembro del grupo Muzan Don't Move Take My Needle se ha unido al chat grupal 5. El que no está rodeado. Bienvenido, recién llegado. El mejor alumno de educación física de Jujutsu. Bienvenido, recién llegado. Diosa inútil, realmente mereces morir. ¿El recién llegado es un chico o una chica? Fugitivo de la bruja de la envidia. Kazuma, ya basta, pero bienvenido, recién llegado.
Todos los miembros del grupo recibieron con entusiasmo al recién llegado, pero este permaneció en silencio. El que no está rodeado. Puede que el nuevo miembro aún se esté acostumbrando a la situación. Muzan, no te muevas, toma mi aguja, puedes leer primero el anuncio del grupo. Venimos de mundos diferentes y fuimos reunidos en este grupo por razones que ninguno de nosotros comprende. Si tienes alguna pregunta, por favor, pregúntanos directamente. Yuji Itadori miró la identificación del nuevo miembro y se quedó pensativo. Muzan, no te muevas, toma mi aguja. ¿Este apodo, qué significa? ¿Es Muzan una persona? Toma mi aguja, ¿podría tener algo que ver con médicos o enfermeras? Yuji Itadori se frotó suavemente la barbilla con una mano y se sumió en sus pensamientos. En ese momento, finalmente apareció el primer mensaje del nuevo miembro en el grupo. Muzan, no te muevas, toma mi aguja. ¿Es esto un arte demoníaco de sangre? No, no lo parece. El mejor estudiante de educación física de Jujutsu. ¿Arte del demonio de sangre? ¿Qué es eso? Muzan, no te muevas, toma mi aguja. Perdona mi grosería. No entendí la situación hace un momento, e incluso ahora, todavía me cuesta creerlo. El que no está rodeado. Eso es normal. Todos eran iguales cuando se unieron por primera vez. Muzan, no te muevas, toma mi aguja. ¿Puedo preguntar, son todos ustedes verdaderamente de otros mundos? El que no está rodeado. Milímetros. Yuji Itadori transformó inmediatamente su entorno en una imagen y la envió. Los demás miembros del grupo hicieron lo mismo. Muzan, no te muevas, toma mi aguja. ¿Una imagen a color? ¿En realidad es real? Fugitivo de la bruja de la envidia. Básicamente es lo mismo que una aplicación de mensajería común y corriente. Muzan, no te muevas, toma mi aguja. ¿Aplicación de mensajería? ¿Qué es eso? El mejor alumno de educación física de Jujutsu. ¿Ustedes tampoco tienen teléfonos ni ordenadores allí? Muzan don't move take my negle. Lo siento, pero nunca he oído hablar de esas cosas. Solo amo a los elfos de cabello blanco. Parece que es igual que nosotros. Diosa inútil, realmente mereces morir. Hola, recién llegada. El grupo tiene una función para selfies. ¿Puedes enviarnos una foto tuya para que veamos cómo son las cosas por ahí? Muzan, no te muevas, toma mi aguja. Por favor, espera un momento. Lo intentaré. Unos segundos después, se envió una fotografía. La fotografía mostraba a una mujer con el pelo largo y negro, peinado con raya al medio y recogido en un moño bajo, sujeto con una horquilla floral. Sus ojos de color lila eran delicados, sus labios rojos, su piel clara y su rostro de una belleza deslumbrante. Llevaba un kimono morado oscuro decorado con ramas floridas en la parte superior del cuerpo. No cabía duda de que era una gran belleza. A diferencia de Renner, esta mujer irradiaba una belleza delicada e intelectual. Sin embargo, Yuji Itadori pareció percibir un rastro de tristeza en sus ojos. Fugitivo de la bruja de la envidia. Predigo que Kazuma está a punto de empezar a portarse mal. 5 Diosa inútil, realmente mereces morir. Transcurrió menos de medio segundo entre los dos mensajes. Podría decirse que Natsuki Subaru comprendía a Sato Kazuma a la perfección. Fugitivo de la bruja de la envidia. Mi nombre es Sato Kazuma. Es un placer conocerte. Muzan, no te muevas, toma mi aguja. Mis disculpas. Olvidé por completo presentarme. Mi nombre es Tamayo. Todos se presentaron por turnos. Tamayo también necesitó bastante tiempo para asimilar el hecho de que algunos miembros eran en realidad la misma persona de diferentes universos. Muzan, no te muevas, toma mi aguja. Ya veo. Diosa inútil, realmente mereces morir. Ahora que lo pienso, Tamayo-san, ¿sabes qué significa el apodo de tu grupo? Muzan, no te muevas, toma mi aguja. Muzan. En ese momento, Tamayo exhaló un largo suspiro, y la tristeza en sus ojos se hizo aún más profunda. Frunció los labios y finalmente comenzó a relatar su pasado. Tamayo era originalmente una persona que padecía una enfermedad terminal y deseaba desesperadamente sobrevivir. Eso fue hasta que conoció a un hombre llamado Kibutsuji Muzan. Prometió curar su enfermedad e incluso concederle la vida eterna. Deseando permanecer junto a su familia, Tamayo aceptó su propuesta. Ella no tenía ni idea de que todo lo que Kibutsuji Muzan le había contado era mentira. Se transformó en un demonio. En lugar de ser como los demonios de las leyendas y los mitos, los demonios se parecían más a criaturas sedientas de sangre incapaces de controlar su deseo de devorar humanos.
Tamayo había asesinado personalmente a su propia familia, y además se vio obligada a convertirse en subordinada de Kibutsuji Muzan. Cuando llegó a esta parte, la voz de Tamayo se quebró por la emoción y su cuerpo tembló de agitación. El que no está rodeado. Algo así sucedió en realidad, solo amo a los elfos de cabello blanco. Eso es absolutamente imperdonable. Diosa inútil, realmente mereces morir. Voy para allá ahora mismo a matar a Kibutsuji Muzan. Bruja que destruyó un país. Hacer algo así. Eso es demasiado cruel. Aunque dijo eso, los verdaderos pensamientos de René eran completamente diferentes. ¿Puedes convertirte en una criatura inmortal? Eso suena maravilloso. Entonces podría permanecer junto a mi amado para siempre. Renner murmuró para sí misma, con un rastro de expectación incluso en sus ojos. Sin embargo, no poder controlar el deseo de comer humanos es bastante problemático. Sería maravilloso si hubiera alguna manera de eliminar ese inconveniente. Muzan, no te muevas, toma mi aguja. Más tarde, gracias a un espadachín llamado Yordi Chitsujikuni, quien hirió gravemente a Kibutsuji Muzan, tuve la oportunidad de modificar mi propio cuerpo. Logré liberarme de su control y ya no necesité comer humanos, sobreviviendo solo con sangre. Sé que después de cometer tales pecados, no tengo absolutamente ningún derecho a seguir viviendo. Pero aún hay cosas que debo lograr, quiero descubrir una manera de convertir a los demonios de nuevo en humanos como expiación, y debo encontrar a Kibutsuji Muzan y vengarme. El mejor alumno de educación física de Jujutsu. ¿Dónde está exactamente ese tal Kibutsuji Muzan? Muzan, no te muevas, toma mi aguja. No lo sé, puede alterar libremente su apariencia e incluso distorsionar los cuerpos de otras personas. 8 Tamayo acababa de enviar ese mensaje cuando apareció la respuesta de Yuji Itadori. El que no está rodeado. Invítame ahora mismo. 11 Al observar el contenido de la interfaz de chat, Yuji Itadori frunció el ceño con fuerza una vez más. Cuando trató con Capella, Yuji Itadori se preguntó si en otros mundos podrían existir personas similares a Capella o a Maito. Y desde Tamayo, Yuji Itadori escuchó todo lo que había hecho Kibutsuji Muzan. Distorsionar los cuerpos de otros, transformarlos en otra especie, hacer que sean incapaces de reprimir su deseo de comer humanos, este hombre era un ser tan vil como Maito y Capella. Con solo escuchar las palabras de Tamayo, Yuji Itadori apretó los puños con fuerza. Maito no había existido durante mucho tiempo, y Capella solo había poseído sus factores de bruja durante unas pocas décadas. Pero Kibutsuji Muzan ya existía desde hacía 1000 años. Había devorado incontables vidas y transformado a incontables personas en demonios despiadados. Tales acciones eran absolutamente intolerables. Muzan, no te muevas, toma mi aguja. ¿Qué? Un Surrounded One. Hay una función de invitación en la interfaz del chat grupal. Tamayo-san, como eres un miembro nuevo, tu primera invitación es gratuita. Me permitirá entrar temporalmente a tu mundo. Muzan, no te muevas, toma mi aguja. Ven a mi mundo. El que no está rodeado. Tal vez pueda ayudar un poco. Tal vez pueda convertirte de nuevo en humano. Yuji Itadori bajó la cabeza y miró sus manos. Si todo lo que ella había dicho era cierto, entonces la nueva autoridad que había obtenido hacía poco podría resultarle útil. Muzan, no te muevas, toma mi aguja. Yo. Tamayo se mostró algo indecisa. En ese momento, aún estaba confundida acerca de los asuntos relacionados con el grupo de chat. Convertirla de nuevo en humana, eso era simplemente imposible, ¿verdad? Y lo que es más importante, Tamayo aún no confiaba plenamente en los demás. Sin embargo, a juzgar por lo que había visto hasta el momento, las demás personas del grupo no parecían ser malas. Muzan, no te muevas, toma mi aguja. Itadori-san, ¿puedo preguntar por qué quieres ayudarme? El que no está rodeado. No necesitas una razón para ayudar a alguien. Muzan, don't motivate my negle. Pero he hecho cosas terribles. Tamayo quería desarrollar un método para convertir a los demonios de nuevo en humanos, pero no para sí misma. Lo hacía por expiación. Creía que ya no tenía derecho a seguir viviendo. Si algún día se cumplía su anhelado deseo, Tamayo saldría a la luz del sol sin dudarlo y se dejaría convertir en cenizas. El no rodeado. Los errores del pasado ya ocurrieron, pero aún tienes la oportunidad de enmendarlos y expiarlos. Y quien realmente debe pagar el precio de todo esto es Kibutsuji Muzan. El que no está rodeado. Tamayo-san, por favor, confía en mí. Aunque solo eran palabras en una pantalla, el mensaje de Yuji Itadori le transmitió a Tamayo una sinceridad incomparable.
Tamayo colocó suavemente una mano sobre su pecho, algo desconcertada. Pero rápidamente se secó las lágrimas de los rabillos de los ojos y respiró hondo. Muzan, no te muevas, toma mi aguja. Lo entiendo, Itadori-san. Muchas gracias. Tamayo encontró el botón de invitación y lo pulsó. Al instante siguiente, apareció un destello de luz que solo ella pudo ver, y una figura se materializó ante ella. No, dos figuras. Yuji Itadori y Beatrice aparecieron ante ella. Yuji Itadori había prometido que, sin importar a dónde fuera, siempre llevaría a Beatrice consigo, y esa también era la promesa de Beatrice. Los ojos de Tamayo se abrieron de par en par, incrédula. Aunque la información relevante estaba escrita en el anuncio del grupo, presenciarla con sus propios ojos seguía siendo incomparablemente impactante. Yuji Itadori, que venía de otro mundo, se había aparecido realmente ante ella. ¿Qué? Junto a Tamayo, un joven se sobresaltó tanto que retrocedió un paso, pero rápidamente fijó su mirada en Yuji Itadori con una atención incomparablemente vigilante. ¿Quién eres? ¿Eres uno de los subordinados de Muzan? ¡Qué mocoso tan insolente, supongo! Beatriz lo miró con una expresión llena de desdén. Uno Yushiro-san, aunque esto es algo difícil de explicar, este es Itadori-san. Él es, Tamayo dirigió su mirada hacia Yuji Itadori. Mi amigo. ¿El amigo de Tamayo-sama? ¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca había oído hablar de él? Y. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Solo después de escuchar las palabras de Tamayo, la vigilancia en los ojos del joven llamado Yushiro disminuyó ligeramente, aunque fue reemplazada en gran medida por confusión. ¿Cómo habían aparecido estas dos personas aquí? Nota del traductor. Si detecta algún error de traducción, por favor, avíseme. Hora de chelines. Los miembros de mi página p@treon.com/kikinkicode pueden leer capítulos avanzados en kiktl.com, e incluso personalizar los términos traducidos para que coincidan con sus nombres y terminología preferidos. Comentario 2 comentarios. Votar queda 1 Chapter 119. You can use blood demonar. En UST Sai Youre Nota Demon. Capítulo 117. Puedes usar el arte del demonio de sangre. Y sigues diciendo que no eres un demonio. Itadori-san, este es Yushiro, mi compañero. Tamayo le presentó al joven que estaba a su lado. Yo mismo lo convertí en un demonio en el pasado, así que Muzan no puede sentir su presencia. Es un placer conocerle. Espero con interés trabajar con usted. Yuji Itadori lo saludó muy cortésmente. Ella es Beatriz, una compañera importante para mí. Yushiro se limitó a asentir sin decir palabra, con la mirada aún fija en Yuji Itadori y Beatrice, mientras las dudas en su corazón se agudizaban. ¿Cuándo y por qué medios habían llegado estos dos hasta aquí? De principio a fin, no los había percibido en absoluto. Era como si hubieran aparecido de la nada. Además, nunca había oído que Tamayo tuviera amigos como esos. Yushiro y Tamayo habían vivido juntos durante mucho tiempo. Ambos ocultaban sus identidades y cambiaban de residencia con frecuencia, sin llegar a entablar relaciones particularmente profundas con nadie más. Eso no se debía solo a que su identidad como demonios pudiera convertirlos en objetivos del cuerpo de cazadores de demonios, sino también a que Tamayo se había liberado del control de Kibutsuji Muzan, y él también los estaba persiguiendo. ¿Cómo conocían a Tamayo las personas que le precedieron? ¿Podrían haber conocido a Tamayo antes de que ella lo convirtiera en un demonio? No, imposible. La persona que tenía delante parecía tener solo 16 o 17 años. Era imposible que hubiera conocido a Tamayo antes que Yushiro. A menos que... esta persona era un demonio. Pero todos los demás demonios deben obedecer las órdenes de Kibutsuji Muzan. ¿Qué estaba pasando exactamente? Lo siento, Itadori-san, por haberte traído a un lugar como este. Tamayo miró a su alrededor. Estaban en un callejón desierto y apartado. Dado que los demonios no podían exponerse a la luz del sol, Tamayo y Yushiro solo podían salir de su residencia por la noche para pasear por los alrededores. Tras verse involucrada repentinamente en el grupo de chat, no tenía ni idea de lo que sucedería cuando convocara a otro miembro del grupo, así que primero solo pudo llevar a Yushiro a este callejón desierto cercano. Fugitiva de la bruja de la envidia. Itadori-senpai, ¿lograste reunirte con ellos? El que no está rodeado. Sí. Solo amor para elfos de cabello blanco. Por favor, díganme sin dudarlo si necesitan algo. Bruja que destruyó un país.
Aunque no puedo ser de mucha ayuda en la batalla, si te encuentras con algún problema, quizás pueda ayudarte a encontrar ideas o algo así. El que no está rodeado. Disculpen las molestias. Primero me informaré mejor sobre la situación aquí. Diosa inútil, realmente mereces morir. Entonces yo tampoco puedo quedarme de brazos cruzados. Iré a buscar los dedos a pequeño tigre más tarde. El mejor alumno de educación física de Jujutsu. Puedo llevártelos. No hace falta que vengas. Diosa inútil, realmente mereces morir. No, iré a buscarte. Esto es por tu propio bien. El mejor alumno de educación física de Jujutsu. Muy bien. ¿Hay algo que quieras comer? Puedo invitarte a una barbacoa o algo así más tarde. Diosa inútil, realmente mereces morir. Yuji Itadori echó un vistazo al contenido del grupo de chat y luego le dijo a Tamayo en un tono extremadamente serio. Tamayo-san, por favor, explíqueme la situación con más detalle. Tamayo miró a Yuji Itadori. Parecía muy joven, pero sus ojos reflejaban una madurez que no correspondía a su edad. También había en ellos una seriedad indescriptible. Tamayo asintió y luego le contó todo lo que sabía y todo lo que había vivido. Tras escuchar todo lo que Tamayo había pasado, Beatriz sintió que Yuji Itadori le apretaba ligeramente la mano. Su expresión no pareció cambiar en absoluto, pero sin que nadie se diera cuenta, su mirada se volvió cada vez más penetrante. Dentro del colgante negro que pendía sobre el pecho de Yuji Itadori, Echidna también entrecerró ligeramente los ojos. A juzgar únicamente por la expresión y el tono de Tamayo, Echidna pudo darse cuenta de que todo lo que había dicho era cierto. Y después de que Tamayo terminara de relatar estos acontecimientos, la persona conocida como Kibutsuji Muzan ya había sido, en esencia, condenada a muerte. Yuji definitivamente no dejará escapar a ese tipo. Echidna murmuró en voz baja para sí misma. Sin embargo, los demonios de este mundo son una raza completamente distinta a la del nuestro. Los demonios de aquí parecen criaturas que se alimentan específicamente de humanos. Sus habilidades de regeneración podrían sernos útiles y facilitarnos la creación de cuerpos para esas personas que mencionaste antes. Si tuviera la oportunidad, me encantaría venir aquí y estudiarlos personalmente. Su capacidad de regenerarse continuamente los convierte en especímenes experimentales excepcionales. Entiendo. Yuji Itadori asintió, respondiendo tanto a Echidna como a Tamayo que tenía delante. Te prometo que encontraré a la entidad conocida como Kibutsuji Muzan y lo exorcizaré. Mientras Tamayo miraba a Yuji Itadori, no pudo evitar quedarse aturdida. Sus palabras y su expresión coincidían involuntariamente con las de alguien a quien ella había conocido hacía mucho tiempo. Yori Ichitsuji-kuni, espera, espera. A juzgar por tu reacción, no parecías saber mucho sobre demonios antes de esto, ¿verdad? En ese momento, Yushiro frunció el ceño profundamente y le preguntó. La voz de Yuji Itadori sonaba tan tranquila, como si matar a Kibutsuji Muzan fuera algo que estaba destinado a suceder. ¿Acaso sabes qué clase de monstruo es Kibutsuji Muzan? Con esa actitud solo conseguirás que te maten. Yushiro parecía algo agitado, pero esto también demostraba una cosa. Las dos personas que tenía delante no eran demonios. Oye, mocoso. Si sigues siendo tan grosero, Betty no podrá simplemente fingir que no lo vio. Beatriz movió su pequeño cuerpo frente a Yuji Itadori, y en su voz se percibía un rastro de disgusto. ¿Tú, me llamaste mocosa? Soy mucho mayor de lo que aparento, e incluso así, sigo siendo mayor que tú. Betty pasó 400 años custodiando la biblioteca prohibida sola. Supongo que hablas sin saber cuál es tu lugar. ¿400 años? ¿De qué estás hablando? ¿Acaso no sois humanos? Al fin y al cabo, sois demonios. Yushiro miró a Beatriz con confusión. ¿Humana? Betty es un gran espíritu. Y no compares a Betty con espíritus ordinarios. Betty es el espíritu contratado de Yuji. Beatriz alzó la cabeza con orgullo y se acercó aún más a Yuji Itadori. ¿Un espíritu? La mirada de Yushiro se detuvo en Beatriz por un instante antes de dirigirse rápidamente al rostro de Yuji Itadori, como si preguntara. No le pasa nada malo a tu hija, ¿verdad? Bueno, yo tampoco soy exactamente un ser humano de verdad. Yuji Itadori se rascó la nuca con una mano. Supongo que mi constitución es mitad humana y mitad espíritu maldito. ¿Qué es un espíritu maldito? Yushiro empezaba a preguntarse si Tamayo realmente conocía a alguien así. Es un poco difícil de explicar. Olvídalo, te lo mostraré. Entonces Yuji Itadori extendió su mano. Una masa de sangre se concentró frente a Yuji Itadori.
Esto es sangre, ya puedes usar el arte del demonio de sangre. Y aún así dices que no eres un demonio. Por un momento, Yuji Itadori no supo cómo explicarse. El método más sencillo habría sido caminar directamente bajo el sol, pero era de noche, así que no podía hacerlo. Yushiro, no seas grosero. Itadori-san y Beatrice-san no son demonios, y vinieron aquí para ayudarme. Tamayo habló apresuradamente desde su lado. Ya que Tamayo-sama lo dice, por ahora te creeré. Yushiro olfateó. Como mínimo, Yuji Itadori y los demás definitivamente no pertenecían al bando de Kibutsuji Muzan. Los demonios controlados por Kibutsuji Muzan jamás podrían pronunciar su nombre directamente. Aunque Kibutsuji Muzan era el rey demonio, le tenía un miedo terrible a la muerte. Había implantado una maldición en la sangre de cada demonio, provocando que cualquiera que pronunciara su nombre muriera al instante. Tamayo y Yushiro no estaban bajo el control de Kibutsuji Muzan, por lo que no se vieron afectados. Itadori-san, ¿de verdad puedes convertir a los demonios de nuevo en humanos? La mirada de Tamayo se posó en Yuji Itadori. Su voz era suave como una pluma, pero su rostro reflejaba preocupación. No lo he intentado antes, pero en teoría debería ser posible. Yuji Itadori asintió. Oye. ¿Cómo es posible que eso sea cierto? Todo lo que dice se está volviendo cada vez más ridículo. Tamayo-san, por favor, extienda la mano. Tamayo optó por creer a Yuji Itadori y lentamente extendió su mano. Yuji Itadori también extendió la mano y la colocó sobre la de Tamayo. Tamayo pudo sentir el calor que irradiaba el cuerpo de Yuji Itadori. Era el calor de un ser humano. En el instante en que Yushiro vio a Yuji Itadori tener contacto físico con Tamayo, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Sin embargo, recordando que se trataba de un asunto de suma importancia, solo pudo observar en silencio desde un lado, a pesar de su incredulidad. Yuji Itadori activó los factores brujos dentro de su cuerpo, y la habilidad que había heredado de Capella volvió a surtir efecto. El poder de la regeneración recorría el cuerpo de Tamayo, remodelando continuamente sus células. Tamayo sentía una extraña sensación que crecía en su interior, pero no podía describir qué era. Mientras tanto, los ojos de Yushiro se abrieron de par en par por la sorpresa. Pudo observar cómo las afiladas garras que Tamayo había desarrollado como demonio retrocedían gradualmente y se transformaban en uñas humanas comunes. Unos segundos después, Yuji Itadori retiró la palma de la mano de Tamayo. Debería haber funcionado. Yuji Itadori miró a Tamayo mientras hablaba. Su autoridad podía devolver a los seres vivos a su estado original, y Tamayo había nacido humano. Yo realmente, ¿he vuelto a ser el mismo? La voz de Tamayo temblaba, como si la realidad que tenía ante sí le resultara imposible de creer. Pero pronto sintió que su corazón seguía latiendo en su pecho. Incluso cuando era un demonio, su corazón seguía latiendo, pero ahora se sentía completamente diferente. No solo eso, sino que ya no podía usar el arte del demonio de sangre. Tamayo se mordió el dedo con cautela y la sangre brotó de la punta. Si aún hubiera sido un demonio, esa herida habría sanado al instante. Pero ahora, el sangrado no daba señales de detenerse. Ella, verdaderamente había vuelto a ser humana. Finalmente, las lágrimas brotaron incontrolablemente de los ojos de Tamayo y corrieron por sus mejillas. La tristeza que antes había llenado su mirada fue eclipsada por el alivio de ser finalmente liberada. Tamayo-sama. Yushiro se apresuró a acercarse y sacó el pañuelo que llevaba consigo, envolviéndolo alrededor del dedo de Tamayo. Incluso a él le costaba creer lo que acababa de suceder ante sus ojos. ¿Alguien poseía verdaderamente la habilidad de convertir a un demonio de nuevo en humano? ¿Quién demonios era este joven? Gracias. Muchísimas gracias, Itadori-san. Tamayo ya sollozaba desconsoladamente, pero rápidamente se secó las lágrimas de la cara e hizo una profunda reverencia a Yuji Itadori. Esto es algo que debería hacer, ojalá hubiera podido venir antes. Yuji Itadori observó las marcas de las lágrimas en el rostro de Tamayo. Había soportado durante tanto tiempo una intensa culpa y una ansia de venganza. ¿Cuánto peso había soportado Tamayo sobre sus hombros? La inmortalidad ya se había convertido en una maldición para ella. Quizás ni siquiera él hubiera sido capaz de hacer lo que ella hizo. Tamayo-san. Yuji Itadori dio un paso al frente y se inclinó hacia el oído de Tamayo. Por favor, lleven una buena vida de ahora en adelante, al menos por el bien de aquellos que aún necesitan ser salvados. Los ojos de Tamayo se abrieron ligeramente. Ella realmente deseaba morir. Una vez que hubiera cumplido su anhelo, habría aceptado la muerte voluntariamente, sin la menor vacilación.
Incluso después de volver a ser humano, eso permaneció inalterable. Sin embargo, Yuji Itadori parecía haber descifrado el deseo autodestructivo que se escondía en el corazón de Tamayo. Tamayo frunció los labios y luego asintió con firmeza. Entonces, Yushiro-san, también te convertiré en humano. Yuji Itadori se volvió hacia Yushiro. Un atisbo de vacilación cruzó por los ojos de Yushiro, pero pronto negó con la cabeza. Por ahora no. Si vuelvo a ser humana, ya no podré usar el arte demoníaco de sangre, ¿verdad? Si Tamayo-sama y yo nos convertimos en humanos, estaremos en problemas si nos encontramos con los subordinados de Muzan más adelante. Al menos, mi arte demoníaco de sangre puede ayudarnos a protegernos. El tono de Yushiro era mucho más suave que antes. Yuji Itadori miró a los ojos de Yushiro. En ellos reflejaba una sincera determinación. No insistió y simplemente asintió. Entiendo. Jamás olvidaremos esta amabilidad. Itadori-san, por favor, dígame sin dudarlo si alguna vez necesita algo. Tamayo hizo una profunda reverencia a Yuji Itadori una vez más. No pasa nada. Ayudar a la gente que necesita ayuda es algo natural. Ahora que lo pienso, Itadori-san, esta es la primera vez que visitas nuestro mundo, ¿no es así? Yuji Itadori dirigió su mirada hacia la distancia. El entorno resultaba algo familiar, pero aún así era considerablemente diferente de la sociedad moderna. No sé cómo expresar mi gratitud, Itadori-san, ¿quiere que le muestre los alrededores? Esta zona debe ser la más próspera de por aquí. Supongo que no hay ninguna sala de juegos recreativos por aquí, ¿verdad? ¿Salas recreativas? Lo siento, pero ¿qué son esas? No es nada. No te preocupes. Pero me gustaría dar una vuelta, así que tendré que molestarte. No es ninguna molestia. Somos nosotros quienes les hemos causado molestias. En ese instante, se produjo un alboroto repentino no muy lejos de allí. Nota del traductor. Si detecta algún error de traducción, por favor, avíseme. Hora de chelines. Los miembros de mi página p@treon.com/kikinkicode pueden leer capítulos avanzados en kittl.com, e incluso personalizar los términos traducidos para que coincidan con sus nombres y terminología preferidos. Comentario 1. Votar queda 1. Chapter 120. Nezuko Turnet va quinto a Woman. Was it reality así? Capítulo 118. ¿Nezuko volvió a ser humana? ¿Fue realmente tan fácil? Kibutsuji Muzan, vayas donde vayas, no creas que puedes escapar. Te perseguiré hasta los confines del infierno, y mi espada te cortará el cuello. Jamás te perdonaré. 3. La voz de un niño pequeño, llena de ira, resonó por la calle. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Este tipo está borracho? ¿Qué le pasa en la cara? Oye, para ahora mismo. Varios agentes de policía, armados con porras, se apresuraron hacia el centro de la carretera. 2 personas yacían en el suelo, aparentemente enfrascadas en una lucha. En el fondo había un hombre adulto, pero su rostro era incomparablemente horrible y tenía la boca rellena con un trozo de tela. Encima de él había un niño pequeño. Aunque su rostro aún conservaba rasgos juveniles, una cicatriz en forma de llama marcaba su frente. En ese momento, el muchacho estaba usando todas sus fuerzas para sujetar al hombre que estaba debajo de él. Oye. ¿Eres sordo? Justo cuando la porra de un policía cercano estaba a punto de golpear la espalda del niño, un destello de luz púrpura pasó velozmente. En el instante siguiente, las 2 personas que estaban en medio de la carretera desaparecieron. A varias calles de distancia, en un callejón desierto. El niño y la persona que estaba debajo de él fueron teletransportados repentinamente hasta allí. Aunque no tenía ni idea de lo que había sucedido, mantuvo su posición y siguió usando todas sus fuerzas para sujetar al hombre, pero era obvio que cada vez le resultaba más difícil. ¿Quieres salvar a esta persona, verdad? Una voz desconocida sonó junto al oído del niño. Yo te ayudaré. El dueño de la voz era Yuji Itadori. Se agachó junto al chico y puso su mano sobre el hombre. Autoridad, activada. El hombre, que había estado forcejeando violentamente, se fue calmando poco a poco. Su rostro retorcido y horrendo volvió lentamente a la normalidad, y pareció desmayarse de agotamiento. El chico observaba todo con asombro. Lo que había sucedido ante sus ojos superaba por completo su imaginación, y su mirada se alternaba repetidamente entre el hombre y Yuji Itadori. Este niño lo consideró un ser humano todo el tiempo. La voz de Tamayo se escuchó a su lado. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Kamado Tanjiro, ¿quiénes sois todos vosotros? Los ojos de Kamado Tanjiro se abrieron ligeramente.
Poseía un sentido del olfato muy superior al de la gente común, lo que le permitía detectar olores que otros no podían percibir e incluso captar el aroma de las emociones. Su mirada se detuvo en los rostros de Tamayo y Yushiro, que estaban detrás de ella. Kamado Tanjiro podía oler el aroma de un demonio que emanaba de aquel hombre, pero era completamente diferente al de los otros demonios con los que se había encontrado, pues carecía de su hedor nauseabundo. Sin embargo, las otras dos personas preocupaban aún más a Kamado Tanjiro. Yuji Itadori y Beatrice. Un extraño aroma emanaba de Yuji Itadori. La mitad pertenecía a un humano, mientras que la otra mitad, era algo que Kamado Tanjiro jamás había olido. No, había otro olor, uno que no podía describir. Además, el aroma que emanaba de Beatrice, a su lado, era sumamente inusual. Era una fragancia indescriptible, distinta a cualquier otra que Kamado Tanjiro hubiera olido antes, pero sin duda no era el aroma de un ser humano. Así es. Los dos somos demonios. Tamayo asintió, pero Kamado Tanjiro la miró con expresión de desconcierto. Disculpe, señorita, ¿es usted realmente un demonio? La persona que está a su lado sí es un demonio, pero usted no tiene el olor de uno. Kamado Tanjiro podía oler claramente el olor humano que emanaba de Tamayo. Solo entonces Tamayo recordó que ya había vuelto a transformarse de demonio a humana. Todo parecía un sueño, con una sensación irreal. Mis disculpas, ahora sí soy humano. Mientras que Itadori-san y Beatrice-san son, la mirada de Tamayo se posó en Yuji Itadori y Beatrice, pero por un momento no supo cómo explicarlos. Me llamo Yuji Itadori. Encantado de conocerle. Supongo que también puedo ser considerado humano. Yuji Itadori se presentó ante Kamado Tanjiro. Esta es Beatriz. Es un espíritu. Beatriz fue quien te trajo aquí hace un momento. Así que los espíritus sí existen. Los ojos de Kamado Tanjiro se abrieron de par en par mientras miraba a Beatrice con asombro. Espera, ¿le creíste inmediatamente? Yushiro miró a Kamado Tanjiro con sorpresa. Este tipo ni siquiera mostró la más mínima duda. Simplemente estaba sorprendido. Sí, porque Itadori-san no desprende ningún olor a mentira. Además, tanto él como Beatrice-san tienen olores que jamás había percibido. No son los olores de los humanos comunes. Kamado Tanjiro asintió con una expresión extremadamente seria. ¿Aromas? ¿De qué estás hablando? Tengo una nariz particularmente sensible. Por un momento, Yushiro no supo qué decir. Como demonio, debería haber sido la encarnación del sentido común a los ojos de los demás. Sin embargo, hoy se había topado con una existencia incomprensible tras otra. En ese momento, Kamado Tanjiro recobró repentinamente la consciencia. Itadori-san. Acabas de convertir a esa persona de nuevo de demonio a humano. Kamado Tanjiro parecía algo emocionado, con la mirada fija en Yuji Itadori. Sí. A juzgar por la situación actual, no debería haber ningún problema. Yuji Itadori asintió. Yo también fui un demonio en un principio. Gracias a Itadori-san pude recuperarme. Tamayo inmediatamente le explicó desde su lado. Itadori-san. De repente, Kamado Tanjiro pronunció el nombre de Yuji Itadori, e hizo una profunda reverencia, doblando su cuerpo en un ángulo perfecto de 90 grados. ¿Podrías ayudarme a convertir a alguien de nuevo en humano? Más de 10 minutos después, Yuji Itadori y los demás llegaron a la residencia de Tamayo y Yushiro. Debido a que el arte demoníaco de sangre de Yushiro podía alterar la visión de las personas, nadie en los alrededores pudo percibir la existencia del edificio. Yuji Itadori miró a la chica que Kamado Tanjiro había traído consigo. Bajo su larga cabellera negra se escondía un rostro de una ternura irresistible. Sus ojos color cereza reflejaban el rostro de Yuji Itadori, mientras un tubo de bambú descansaba entre sus labios. Inclinó la cabeza, mostrando una curiosidad desbordante por el hombre que tenía delante. Esta es mi hermana menor, Nezuko. Ella fue convertida en demonio por Kibutsuji-musan. Kamado Tanjiro, que estaba sentado en el suelo, apretó los puños. Su voz tembló ligeramente, pero enseguida se calmó. Pero Nezuko siempre se ha controlado y jamás se ha comido a una sola persona. Así que, Itadori-san, te ruego que conviertas a Nezuko de nuevo en humana. Mientras no sea algo malvado, haré lo que me pidas. No te preocupes. Déjamelo a mí. Una sonrisa apareció en el rostro de Yuji Itadori mientras extendía la mano y sostenía con delicadeza la delgada mano de Nezuko. 3. Autoridad activada. Al igual que Tamayo, las afiladas garras de Nezuko volvieron gradualmente a su forma humana. Sin embargo, tras unos segundos, cerró los ojos de repente y su cuerpo se desplomó lentamente al perder el conocimiento.
Nezuko. Itadori-san, ¿qué pasó? Kamado Tanjiro preguntó preocupado. No te preocupes. Probablemente se deba a la desnutrición y al agotamiento extremo. Es probable que Nezuko no haya comido nada en mucho tiempo. Aunque no le afectó cuando era demonio, ahora que ha vuelto a ser humana, su cuerpo no puede adaptarse de inmediato. Déjala descansar un rato y dale de comer cuando despierte. Yuji Itadori respondió mientras Tamayo y Yushiro ayudaban a acomodar a Nezuko, que dormía cerca. Ya veo, Nezuko ya ha vuelto a ser humana. A Kamado Tanjiro casi se le caían las lágrimas, pero se las secó rápidamente con fuerza. Luego, se arrodilló ante Yuji Itadori y golpeó su frente con fuerza contra el suelo, produciendo un sonido seco. Muchas gracias, Itadori-san. Levántate. Yo solo ayudé a alguien que lo necesitaba. Tú eres igual, ¿verdad, Tanjiro? Yuji Itadori entrecerró ligeramente los ojos. Había visto todo lo que Kamado Tanjiro había hecho antes. Tanjiro también había usado todas sus fuerzas para ayudar a ese hombre, incluso después de que la otra persona se hubiera convertido en un demonio. Aquel hombre de antes ha regresado sano y salvo con su familia. Tanjiro, ¿podrías decirme qué pasó? Kamado Tanjiro asintió con firmeza y luego relató todo lo sucedido con detalle. Se había topado con Kibutsuji Muzan en la calle, pero Muzan había convertido directamente a un peatón que pasaba en un demonio, obligando a Kamado Tanjiro a usar toda su fuerza para impedir que esa persona cometiera algún acto malvado. Mientras hablaba, la nariz de Kamado Tanjiro se crispó. Percibió el aroma de la ira que se extendía por el aire. La fuente a ese aroma era Yuji Itadori, que estaba delante de él. La expresión de Yuji Itadori no había cambiado en absoluto, pero Kamado Tanjiro podía percibir que sus emociones sí habían cambiado. Itadori-san, encontraré al tal Kibutsuji Muzan y lo eliminaré. Se lo prometo a todos. La voz de Yuji Itadori permaneció completamente tranquila. Sin embargo, en esas palabras yacía una certeza inquebrantable. Las acciones de Kibutsuji Muzan no fueron diferentes de las de Maito y Capella. Parecía que tales seres aún existían incluso en mundos diferentes. Había que exorcizarlos. No se podía salvar ni uno solo. Sin importar en qué mundo se encontraran o qué forma tuvieran. Itadori-san. En ese momento, Tamayo, que había terminado de acomodar a Nezuko, se sentó junto a Yuji Itadori y habló con expresión seria. Muzan no solo ha ocultado su paradero durante todo este tiempo, sino que también tiene subordinados conocidos como los 12 Kizuki. ¿Los 12 Kizuki? Así es. Son los demonios más poderosos bajo el mando de Kibutsuji Muzan, especialmente los 6 de rango superior. Nadie tiene información sobre ellos. Todos los que alguna vez los vieron ya están muertos. Un rastro de tristeza cruzó por los ojos de Tamayo mientras negaba con la cabeza. Aunque me gustaría contarte más sobre ellos, lo siento. Lo que sé es extremadamente limitado. No se preocupe, Tamayo-san. Ya me ha proporcionado muchísima información. Además, Itadori-san, sé que eres una persona muy amable, pero, no todos merecen ser salvados. Muzan ha creado muchos demonios, pero la mayoría de ellos ya eran criminales despiadados incluso antes de convertirse en demonios, así que, sí, lo entiendo. Yuji Itadori sabía lo que preocupaba a Tamayo y asintió. Sin embargo, en ese momento, Yuji Itadori notó algo. Giró la cabeza hacia la entrada y entrecerró ligeramente los ojos. Varios segundos después, Yushiro también sintió algo. Una expresión de terror apareció instantáneamente en su rostro mientras gritaba. Bajar. En el instante siguiente, las paredes de la mansión estallaron y densas nubes de polvo envolvieron todo el espacio. Al mismo tiempo, 2 personas permanecían de pie frente a la mansión. Ja 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 ja. Es exactamente como dijiste, Yaaba. De repente apareció una casa en un lugar completamente vacío. Una mujer de pelo corto soltó una risa maníaca mientras observaba con aire burlón el edificio dañado que tenía delante. Su piel pálida como la muerte y sus ojos dorados revelaban su identidad inhumana. Sostenía una bola temari cubierta de extraños dibujos, y era otra bola de ese tipo la que acababa de usar para atacar la mansión. Parece que usaron un arte demoníaco de sangre capaz de ocultar objetos con astucia, Susemaru. El otro hombre, a quien ella llamaba Yaaba, iba vestido como un monje. Tenía los ojos fuertemente cerrados, pero de la palma de su mano derecha extendida brotaba un globo ocular cubierto de vasos sanguíneos. Fue precisamente mediante el uso de su arte del demonio de sangre que Yaaba localizó el escondite de Tamayo y Yushiro. ¿Y un cazador de demonios se está quedando con demonios? Espera, parece que también hay otros tipos de seres aquí.
¿Qué está pasando? No los había percibido antes de que Yaaba pudiera terminar de hablar, Susemaru lo interrumpió directamente. ¿A quién le importa? Ese señor dijo que solo tenemos que matar al mocoso que lleva los pendientes. Somos miembros de los 12 Kizuki. Tenemos que completar la misión de ese señor. Ahora por fin puedo jugar a mis anchas. Matar, 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 matar. Matarlos a todos y cada uno de ellos. La sonrisa de Susemaru se tornó cada vez más perturbadora. Lanzó repetidamente la bola Temari que sostenía en la mano contra el edificio que tenía delante. La bola salió disparada y rebotó, permitiéndole desatar una ráfaga de ataques casi interminable. Aunque parecía un juguete común y corriente, en manos de Susemaru golpeaba como una bala de cañón. Cada ataque iba acompañado de un rugido explosivo, pues era algo que ella había creado usando su arte del demonio de sangre. Sin embargo, en ese instante, Susemaru se quedó paralizada. Su cuerpo entero permaneció inmóvil, y la bola de Temari que había lanzado no regresó esta vez. Oye, ¿qué pasa, Susemaru? ¿Ya mataste al objetivo? Yaaba preguntó. Supuso que Susemaru se había detenido porque ya había completado su misión. Sin embargo, el rostro de Susemaru reflejaba confusión. Qué raro, mi pelota fue destruida. ¿Cómo es posible? Susemaru frunció el ceño y miró fijamente las ruinas cubiertas de polvo que tenía delante, con la mirada perdida. Las bolas de Temari que creó usando su arte del demonio de sangre eran incomparablemente duras y podían perforar rocas enormes. ¿Qué las había destruido? Yaaba. ¿Viste algo? Yaaba apuntó el globo ocular que sostenía en la palma de su mano hacia las ruinas, pero entre las nubes de polvo no pudo ver nada. No veo nada. ¿Cómo es posible? El objetivo estaba justo ahí dentro. Nota del traductor. Si detecta algún error de traducción, por favor, avíseme. Hora de chelines. Los miembros de mi página p@treon.com/kikinkicode pueden leer capítulos avanzados en kiktl.com, e incluso personalizar los términos traducidos para que coincidan con sus nombres y terminología preferidos. Comentario 1. Votar queda 1.